Esto y mucho más. Quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En Carnes Natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Hola, muy buenas tardes en este sábado 26 de septiembre del 2020. Un sábado con un poco viento, hemos tenido una semana con mucho viento, pero de alguna manera estamos en Punta Arenas y hay que saber el clima que tenemos. Espérate, tengo un problema de imagen acá. Estamos arreglando. Bueno, buenas tardes, Claudio, buenas tardes, Arturo, y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Vamos a partir el programa de hoy día conversando sobre esta muerte anunciada de hace mucho tiempo del exintendente Fernández y la asunción en el nuevo cargo de la intendente, la señora Lara. Algo que se me quedaba. El sábado pasado no pudimos hacer el programa Cambalache porque mucha gente nos llamó a nuestros celulares por un problema de conexión. Ese día había mucho viento y las conexiones a través de este sistema Skype no funcionaban bien. Bueno, sigamos en lo que estamos en materia. ¿Por dónde partimos? Con Claudio. ¿Qué te pareció a ti este cambio de intendente? ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué esperas tú de este cambio, Claudio? A ver, primero te quiero corregir que el apellido del intendente es Rojas y no Lara. Ah, Rojas. No, Lara, perdón, sí, es cierto. Jennifer Rojas. Ella no, alguna vez haya aspirado a ser intendente. Bueno, ya, lo segundo que quiero precisar, porque tú sabes que yo, si hay algo que me repele, es la liviandad en el manejo de la información, en el mal uso del lenguaje y la incultura. En Punta Arenas, en Magallanes tenemos una nueva intendente, no intendenta. Entendámonos una cosa, ¿hablamos castellano o hablamos qué? Chile habla el peor castellano de América Latina, desde siempre, pero ahora agravado con esta brutalidad introducida por la izquierda en Chile, que se llama lenguaje de género. Un feminismo barato que hace ponerle la a un montón de palabras que no corresponde. Los cargos establecidos por ley no tienen género. Y las palabras terminadas en ente, que significa ser, como intendente o presidente, no tienen género. Entendámonos. Aunque yo sé que a algunos, incluso periodistas amigos, les va a molestar, pero yo no claudico en este tipo de cosas. Creo que una de las cositas que nosotros podemos hacer y debemos hacer es mejorar el nivel cultural de la población. Porque a nosotros nos llaman, como tú bien lo dices, cuando no hacemos cambalache, porque agradecen que nosotros hagamos comentarios contra la desinformación. Porque la verdad de las cosas, la gente escucha mucha información que en realidad la vislumbran como desinformación, porque no les permiten, nadie les entrega una visión de conjunto sobre lo que ocurre en Chile y el mundo. Y en este momento de pandemia, que significa en el orbe del mundo, lo que pasa en el resto del mundo no es susceptible de separarse de lo que está pasando en Chile y en Magallanes. Mira, soy la persona, no voy a hacer comentarios. Lo único que sí, vi anoche un video de un noticiario en que, reconociendo lo que planteamos hace 2 semanas atrás y que incluso en materia de una acción judicial, echaron para atrás esta, sí. ¿Cómo podríamos calificarla? Prefiero no calificarla tampoco, medida de la restricción vehicular, porque parece ser que no le gustó a la nueva intendente, y lo entiendo, encontrarse con un recurso de protección pendiente de entrada, y se hizo asesorar por lo que hizo en sus comentarios, hasta por el Seremi de Ciencia,
se dieron cuenta que era una soberana, la palabra es correcta, una joda en contra de la población, porque lo único que faltaba ya después de eso para impedir la movilidad era quitarnos el uso de zapatos, una cosa así, para que no pudiéramos salir a pata pelá. Durante la ventolera este temporal de viento se vio muy claramente. Imagínate lo que era salir a pie sin el auto con viento de 100 kilómetros por hora. Pero también y por las mismas razones es que sostengo, y en forma absolutamente apartidista, fuera de posición política, que de la misma forma en que se echó para atrás una medida carente de todo sentido lógico y sanitario, y que además atentaba contra derechos fundamentales, en este momento, dada la situación de Magallanes, que es muy grave, hoy día tuvimos 233 contagios, ayer 280 y tantos, en fin, tiene que suspenderse el plebiscito del 25 de octubre. Y ojo, cuando digo suspenderlo, no estoy diciendo que no se haga, digo que no puede ni debe hacerse, porque no solamente se trata de correr o no correr el riesgo al ir a votar, que estadísticamente está demostrado el nivel de riesgo que hay, y que 1 de cada 10 personas que estén en una fila va a estar contagiado y no lo va a saber, dada la actual tasa de contagio, sino que además la sola movilidad de 122.000 votantes en la ciudad generan un movimiento espantoso del virus, que le crea en riesgo incluso a la persona que no va a votar y que se va a quedar en su casa o va a salir a su casa. Entonces, escúchame, es uno de los temas que tiene que abordar en este momento la nueva autoridad regional, porque evidentemente no se había hecho mucho, no se había hecho nada en los meses anteriores, pero en este momento, toda la región todos los días en Punta Arenas circulan por las calles de Punta Arenas 80.000 personas con... Pero tú no me dejas hablar, Boris. Tú no me dejas hablar. Ya hablaste mucho. Por favor, ya hablaste mucho. No caigamos tocaste varios temas. Dijimos que también opine Arturo. Tú estás empecinado en que el plebiscito tiene que hacerse y tiene que hacerse. Tú mismo no debieras ir a votar por ningún motivo. Pero lo que sí está claro, de que la clase política de este país y de esta región le importa un carajo, en verdad, la salud de la población. Si esa es la realidad. El tema del plebiscito, el tema, no seamos como los felices. Hoy día tenemos... Lo tocamos después del tema del plebiscito. Pero tú no me quieres dejar hablar. Ahora, hablemos de lo que pasa hoy en este minuto. Eso es lo que pasa hoy. Eso es lo que pasa hoy. Y por no pensar ni anticiparnos, es que hemos llegado a la situación en que estamos. Bueno, Arturo, por favor. Yo primero quiero felicitar a la señora intendente o intendenta, me da exactamente igual, pero la quiero felicitar. Hecho en un momento muy difícil y yo creo que ha entrado bien. Primero, se ha ido poniendo muy rápido el cargo, cosa difícil en una pandemia, ha tomado algunas medidas inmediatas que obviamente estaban cuestionadas y creo que está armando el equipo poco a poco para pulsearlo y realmente yo te diría que lo que es más importante, hoy día no solamente basta dar instrucciones, sino que se motive a que estas instrucciones sean efectivas. Y para eso le espera una dura labor comunicacional, mucho trabajo en terreno. Yo creo que es una persona joven muy capaz y le va a ir muy bien. El resto, digamos, de lo que venga más adelante, lo va a ir solucionando y lo va a ir viendo en su momento. Yo creo que hoy día las prioridades es bajar estos números atroces que tenemos, un nivel de hospitalización, un problema económico creciente dentro de la región, y le deseo el mejor de los éxitos, porque si le va bien, nos va a ir bien a todos. Así que ese es mi mensaje, y la conozco además, porque me tocó trabajar con ella en el gobierno pasado de Sebastián Piñera. Así que le deseo el éxito que arme y le dejen armar un muy buen equipo. Yo creo que lo hay. Lo que pasa es que algunos creo que tienen que salir y otros permanecer, obviamente, y colaborándole al máximo. Yo creo, vi la primera información sobre la conferencia cuando ella asume, la gente que participó y el apoyo que se le ha dado, yo creo que ha ido más allá de lo que le dieron al ex intendente. Yo creo que eso es un avance. Al otro intendente lo dejaron muy solo, con muy poca juego de piernas, y yo creo que aquí realmente se ha corregido eso. Y esperamos que tenga éxito, nada más. Ahora echemos la discusión de todo lo otro que quieran. Pero Arturo, todos le deseamos éxito a la nueva intendente. Eso lo tenemos claro. Yo creo que no debe haber magallánico que no le desee éxito, porque bien dices tú, y yo me cuelgo de tus palabras, el éxito de las autoridades de cómo están enfrentando esta pandemia
este virus, es el éxito de toda la población. Pero tenemos algunos casos, mira, ya se han dispuesto las medidas sanitarias que a través del Ceremi subrogante de salud, Eduardo Castillo, las dio a conocer, ya están socializándose a través de las redes sociales. Estas medidas tienen un considerando, como también tiene un resuelvo, donde qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero hay algunos elementos que nosotros lo venimos diciendo a través de Cambalache y se lo dijimos al intendente anterior, al señor Fernández. Mire, construya, haga, forme una mesa de trabajo entre el intendente y gente de la actividad privada, gente que no tenga nada que ver con la administración pública, gente que no tenga remuneración a través del Estado. ¿Por qué? Porque gente desde afuera puede tener un aporte y una visión muy distinta de lo que hoy día está pasando en la región. Ese aporte puede ser muy importante. Y yo te voy a dar un aporte al tiro. Sucede que en el día de ayer conversaba con un dueño de taxi de una línea importante de la ciudad y me dice, mira, yo trabajo en la noche, en la hora de toque de queda. En 4 días de la semana he acarreado 112 personas, de ellas 72 extranjeros y 40 jóvenes menores de 30 años. ¿Y a dónde lo he llevado? A todos a fiestas y a carretes, después de las 11, 12 de la noche. Y esto, ¿cómo lo pueden corroborar? Porque en la organización de esta empresa de taxi está todo registrado. Quién llama, el teléfono, de a dónde hay que ir a buscarlo, dónde hay que ir a dejarlo, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es, en el fondo, que estamos muy preocupados de lo que pasa entre las 9 y las 6 o 7 de la tarde en Punta Arenas, pero no estamos preocupados de lo que pasa en la noche, de este carrete que llaman hoy día, de la diversión, de los clandestinos que hoy día estamos teniendo, de cómo hay gente que está trabajando en esos clandestinos. El mejor ejemplo es lo que pasó en Coyhaique. Coyhaique era una región que estaba en fase 4 y sucede de que por culpa de 3 clandestinos de locales nocturnos se le disparó los contagios. ¿Y dónde estaba el foco? En esos locales nocturnos, quedó demostrado. Y de hecho están acusando a un magallánico, a un puntarenense, que fue a Coyhaique y que contagió a 58 personas enfermos del virus. Entonces, cosas como esas. Yo creo que, habiendo sido la señora Rojas encargada de seguridad ciudadana, ella debe conocer a través de las policías cómo funciona todo este sistema de la noche en Magallanes. Yo lo toco este tema, ¿por qué? Porque nosotros queremos colaborar, queremos dar a través de Cambalache ideas de cómo hay que combatir esto. Y todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe dónde están los locales clandestinos, la gente que va, la gente que toca la puerta, tienen señuelos, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde se produce este rebrote, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Yo le digo a la señora intendenta, a la señora Rojas, bueno, también preocúpese de eso, porque no solo hay que preocuparse de qué pasa en el supermercado, qué pasa en la fila de la notaría o la fila del banco, qué pasa con los negocios, y es un tema que podríamos tocar. ¿Cuándo un producto es esencial? La carne es esencial, una manzana es un producto esencial. ¿Y un lápiz? ¿Acaso no es un producto esencial cuando venga ahora el plebiscito y la gente tenga que comprar un lápiz azul para ir a votar al plebiscito? ¿Va a ser esencial el lápiz o no va a ser esencial? El papel, la tinta de impresora, es esencial por el caso de las librerías y así hay otros negocios. Hay otros quizás no. Entonces, este es el tema de lo que hoy día a mí me gustaría que alguien me defina, el que hace estas normas, qué cosa es esencial y qué cosa no es esencial para las personas. Para mí, esencial puede ser, qué sé yo,
el micrófono de lo que estamos hablando para poder comunicarnos. Y si se me echa a perder, ¿dónde lo voy a ir a comprar? A un local que venda los micrófonos para poder comunicarnos como lo estamos haciendo ahora. Y en ese momento, ese micrófono se transforma en un producto esencial. Entonces, habrá una opinión, un debate sobre ese tema, porque ese tema es importante. Claudio. Mira, yo insisto en que el análisis que se está haciendo no es correcto. La verdad es que no hay mucho análisis. Hay que entender una cosa. La región de Magallanes tiene el timing de Europa en cuanto a la enfermedad. Porque aquí la enfermedad llegó 3 meses antes, a través de cruceros, y no se sabía ni qué era, ni cuáles eran los síntomas. A lo mejor hasta murieron personas de neumonía en el hospital y no se sabía que era COVID-19. Pero esto es muy importante saberlo y determinarlo, porque Europa está en una segunda ola declarada ya imparable, 7 países afectados, de los más importantes, Alemania, Inglaterra, Francia, España, en fin, Madrid, sur de Madrid, con cuarentena total, más de 1 millón de personas, en fin. Entonces, hay que mirar en su conjunto qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. ¿Ha dado resultado o no esta estrategia? Mira, hay que acordarse de un principio en todo este tipo de cosas. Los seres humanos tenemos derechos individuales y uno de los derechos básicos es la libertad. El ser humano tiende a la libertad y de hecho estamos viviendo millones de chilenos desde hace 7 meses en una verdadera gigantesca cárcel, muy restringido en nuestras libertades de desplazamiento, de movimiento, en fin. Yo por eso pataleé en el tema de la restricción de uso del vehículo propio, que sanitariamente era incluso contraproducente. Pero a lo que voy es que debemos ser capaces a plantear, a raíz de esta segunda ola que se está dando aquí, pero que ya empieza a visorarse hasta en Santiago, por incremento de número de contagios y de positividad de los test, de que esto va a llegar al resto de Chile. Como me decía un amigo colega hace algunos días atrás, pensar lo contrario sería volver a teorías racistas. ¿Cómo le dije yo? Claro, que somos una raza superior y que no nos vamos a enfermar. Se enferman los españoles y los ingleses, pero nosotros no nos vamos a enfermar. Eso es absurdo. Eso va a ocurrir. Ahora, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Si la gracia no es vivir el día a día, la cuestión es cómo nos proyectamos hacia adelante en una situación en que Punta Arenas se está tramando, se habla y circula en las redes sociales un puntarenazo. La gente está desesperada por la parte económica. ¿Hasta cuándo se va a poder sujetar esto? Desgraciadamente, todo se cimenta, y si ustedes hacen un análisis de las mismas palabras que hemos usado en este programa, en las decisiones de autoridad. ¿Y dónde están las decisiones de los millones de chilenos? Nunca se ha invocado ni se ha apelado realmente a un sentido de autorresponsabilidad. ¿Cuál es el resultado? Que estamos en esta situación de cárcel, afectados en nuestros derechos, pero con una economía que ya no aguanta más. Chile es el tercer país del ranking mundial que ha perdido mayor número de empleos per cápita. Entonces, la gente está desesperada y esto se transforma en un círculo vicioso, porque no va a cumplir las normas, no las quiere cumplir, las escabulle. No es solamente una cuestión de rebeldía, es una cuestión de necesidad económica. Entonces, es un tema mucho más complejo, pero pongo hincapié en lo que tú acabas de recordar. La mesa de trabajo, no mesa social, ese término me carga, está muy manoseado. Una mesa de trabajo con las fuerzas vivas de la comunidad, con la gente del sector privado, porque ahí está el mundo y el país real. Los funcionarios públicos, y eso le mando el recado a Jennifer Rojas, no le va a aportar, porque los funcionarios viven en el mundo del funcionario que recibe su sueldo, trabaje o no trabaje, esté con licencia o no esté con licencia. En cambio, el mundo privado es diferente y nosotros no lo sabemos, ¿no es cierto, Arturo? Mira, es bien interesante, ¿eh? Esto me recuerda siempre los modelos de dispersión, ¿eh? Es re difícil centrar la idea cuando hay tanta dispersión de ideas. O sea, es como cuál es la variable que manda, voy a hablar en términos matemáticos, la variable que manda y cuáles se subyugan a ella, o sea, cuáles convergen hacia esta variable. Lo primero es que tenemos un virus que está causando estragos en muerte, estragos en enfermedades, estragos en la parte económica, en la parte social, una serie de cosas que a través de las medidas que hemos implementado está generando efectos colaterales.
cada vez más grave, digamos, porque siempre pensamos que esto entrábamos a un verano, ¿no es cierto?, y ya estábamos solucionados. Y ya vemos que no está solucionado esta temporada, va a seguir más adelante. No se ve la vacuna, hay varias esperanzas. Se habla que ya se está haciendo reservas de vacunas, pero no llega. Entonces, tú tienes que priorizar. Y una de las partes que es bien importante es la colaboración. Cuando la gente no cree en la autoridad, o ha perdido la confianza en la autoridad, o es débil la autoridad, ya tienes un punto en contra muy grande. O sea, partiste de una manera, yo diría, poco efectiva. En la medida que la gente confía en la medida de la autoridad y la respeta, yo diría a cabalidad, no a medida que la máscara me la pongo bajo la nariz, que cuando veo algo me la coloco, cuando no respeto las distancias, bueno, una serie de medidas que te han dado que tú no las estás respetando. Y si no tiene colaboración la autoridad, porque cada vez se ve que se prolonga más y viene, ¿no es cierto?, los temores, por un lado, a la gente mayor, que se puede enfermar más gravemente, y la gente joven que piensa que no se enferman tan fuerte. Entonces tú tienes una conjunción de decisiones que no son fáciles. Y eso hace que tengas que generar cada vez más allá de lo que ya hiciste. O sea, tú generaste, y si uno revisamos la medida del COVID que hay hoy día, tú dices, oye, ¿por qué en Punta Arenas no han dado resultados? Y eso es lo que tienes que corregir. Y la enumeración de los problemas, yo para eso, como decía un profesor mío, si usted me trae problemas, vaya a llorar a su mamá, usted tráigame soluciones. Y esa es una parte bastante más dura, digamos. Pues yo me siento con gente en una mesa que me trae soluciones y no los problemas que ya conozco. Pues si tú me dices, oye, la gente no respeta el distanciamiento social, la gente se reúne en su casa y realmente convive, el magallánico en general es más sociable que el resto, cosas que yo ya conozco. En definitiva, creo que lo que hace falta es repensar cómo vamos a actuar frente al problema y el grado de colaboración que tiene efectivo la población. Las medidas no surgen efecto en la medida que la gente no las respete. Y se ve en todos lados que no. Incluso hay en supermercados, me ha tocado verlo, que señalan guías de tránsito, pero nos falta la que se salta eso. No hay respeto todavía en la norma. Entonces, cuando dice, oye, hemos tenido malos resultados, ¿es la norma la mala que se ha aplicado o es la gente que no quiere acatarla y que está desordenada frente a las medidas? Y eso es cosa de ver que hay un problema de ambas. Una, las normas tal vez no son sumamente claras, no han sido entendibles y han sido, yo diría, no perfectas, le falta más difusión. Y la otra es que la gente diga, oye, si yo respeto, salgo de esta. Si yo no respeto, no salgo. Y eso va a implicar mucho más contacto con la gente y, por supuesto, los medios de comunicación van a jugar un fuerte rol. Ahora, lo que sí yo veo que cuando yo veo la partida de la intendenta, empiezan las críticas acumuladas inmediatamente. Había todo esto, usted tiene que resolverlo. Y le pregunta al ciudadano, ¿y usted dónde está en esto? Y por eso son necesarias las mesas. A ver, la Junta de Vecinos, ¿qué opinan? Las que están haciendo ollas comunes, ¿qué opinan? Etcétera. ¿Cómo yo puedo ayudar a mejorar lo implementado y que realmente tenga una aceptación? Porque la verdad, si tú miras, la gente evade, la gente trata de no cumplirla, echa la ley, echa la trampa. Así que tenemos que cambiar de actitud. Pero Arturo, muy de acuerdo, pero por ejemplo yo leía acá en las medidas sanitarias que van a entrar a funcionar la próxima semana, lo dijo hoy día el intendente, las básicas. Pero dentro de esas medidas hay algunas que yo las encuentro muy bien redactadas, muy bien hechas. Por ejemplo, que las empresas que le dan un salvoconducto a sus trabajadores cuando es colectivo, los trabajadores adjunten el contrato de trabajo. Eso creo para evitar que habían gente inescrupulosa que vendía el permiso a través de la empresa, creaba una empresa o tenía una empresa y le vendía permiso para poder circular a la gente en 15.000 pesos. Eso está denunciado a través de los medios de comunicación local. Pero hay un problema que yo quiero referirme. ¿Qué pasa con el gaffiter, con el electricista, con el carpintero? Él es un artesano, un trabajador por su cuenta, que no está sujeto a una empresa o a un contrato. Y todos los días tiene que salir a trabajar. Si se te rompe una cañería de agua o tiene un problema sanitario en la casa desde el punto de vista de una conexión, tienes que llamar a un gaffiter. ¿Cómo es el gaffiter? ¿Con qué permiso? Ya que no tiene contrato de trabajo, pero puede tener permiso para poder circular. ¿Cómo lo hace? Eso no está explicitado pero en se estas paró, normas. hoy día en el diario, esa medida está parada
para que se pueda perfeccionar, porque indudablemente en la escaleta de la pesca trabaja mucha gente honorario en enfriadores, gente que hace las letras, gente que ve las radiocomunicaciones, etcétera. Hay muchas Claro, labores esa que son de gente. carácter informal, tal vez ni siquiera a veces hay boleta honorario, y eso tiene que ser visto en su cabalidad. O sea, a veces una medida que parece lógica se topa con una realidad de mercado, de informalidad muy grande, que es el caso de Magallanes. Sí, Entonces se pero tiene que corregir. no te Pero olvides que hay fiscalizadores en las calles, gente de la Fuerza Armada, gente funcionarios públicos, municipales. Yo no tengo nada contra ellos, pero de repente hay una cosa que nos falta mucho a nosotros los chilenos, el criterio de cómo esa, resolver un problema. Ese esa tema, medida, cuando alguien no usa el criterio, no se da cuenta de con quién está conversando, de qué manera tiene que resolverle el problema. No, a mí me dijeron tal cosa y yo cumplo con lo que me dijeron. Y el tipo está actuando con unas vendas en los ojos. Y eso sí que es un problema que le puede ocasionar a esa persona y también a quien lo necesite de esa persona. Y eso es muy importante tenerlo presente. mira, Lo tiene. Claudio. mira, te quiero hacer un comentario sobre lo que tú señalabas recién, y que ahí evidencia la falta de contacto de la autoridad con el sector privado, como digo yo, con el mundo real. El sector público simplemente no entiende estas cosas. Un funcionario público no te puede mostrar un contrato de trabajo porque no tiene contrato de trabajo funcionario público. Eso te lo quiero dejar bien en claro. Tiene un Sí. nombramiento, y eso es otra cosa. Segundo lugar, ¿quién te va a fiscalizar un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo, para que exista, basta el consentimiento. La obligación del empleador de hacer que se escriture un contrato de trabajo, le llegan sanciones a él si no se escritura, para los efectos de pago de imposiciones y todo ese tipo de cosas. Pero perfectamente bien puede haber un contrato de trabajo verbal y es válido para la ley laboral. Tercero, un contrato de trabajo es un instrumento privado. Tú vendes en tu librería los talonarios con los formularios de color verde para hacerlo. Sí, así. En consecuencia, hacer un contrato de trabajo chamullado no cuesta más que lo que te cuesta, más que cuesta comprártelo a ti en la librería, ¿me entiendes? O sea, Sí, es un así. instrumento privado, no lo puedes ni debes mezclar con instrumentos públicos. Eso demuestra que está fuera de la realidad este asunto. Pero por eso mismo te digo, no sigamos exacerbando el tema del control y la fiscalización. Ha llegado un momento, hace rato la verdad, en que si no apelamos a la autorresponsabilidad de las personas involucradas, que somos todos en esto no va a funcionar. O vamos a pasar de frentón a una hibernación, a un toque de queda permanente de 24 horas durante varias semanas, porque no habría ninguna otra forma de controlar esto. Y sabes, yo lo dije en un programa, yo soy fiel a la filosofía de Cambalache, de Santos Discépolo, con todo lo que a mucha gente le disgusta la letra de Cambalache. Esto tiene su origen en Chile. ¿Y por qué esto no está funcionando? Porque en Chile se ha enseñado por mucho tiempo, y sabemos muy bien hasta hace pocos meses lo que esto costó, que las normas no deben ser cumplidas. Se le dijo a la gente que estaba empoderada. Claro, si a la gente le metes en el subconsciente, en el inconsciente, de que está empoderada, le estás diciendo tiene el poder. Es decir, usted manda, no la autoridad. Desgraciadamente, eso es lo que está rebotándonos en este momento en las comunidades como Punta Arenas. Entonces, es un tema de estudio complejo, por eso creo que urge, para enfrentar la situación en una ciudad como Punta Arenas, que puede ser la pionera en el país porque estamos enfrentando la segunda ola. Y ojo, la ONU dijo ayer que se espera que, en definitiva, la pandemia deje 2 millones de muertos en todo el mundo. No llevamos aún 1 millón. ¿Qué te está diciendo con eso? Que no llevamos ni la mitad de la pandemia. Entonces, dejemos de pensar como que esto va a terminar la próxima semana. Hay que pensar con una visión de futuro. Y eso es lo que no hay en este momento. Estamos en el día a día y de aquí al lunes, y no más allá. Seamos capaces. Siempre lo he dicho que esta región, por su carácter de la más despoblada de Chile, tiene la posibilidad de ser región piloto para un montón de cosas. Quizás que sirva región piloto para lo que viene para el resto del país y que es inevitable que va a venir. Nosotros no somos invulnerables a lo que pasa en Europa o en Norteamérica.
Entonces, seamos capaces de rediseñar una estrategia en que, te insisto, la responsabilidad de cada persona en una nueva perspectiva es totalmente diferente. Pero obviamente, y si tú lees la resolución que está circulando y que se publicó ayer, firmada por salud, a pedido del intendente, sí, porque no está firmado por el intendente, sino estas normas son de la Seremi de Salud, Seremi subrogante de Salud, te vas a dar cuenta que nuevamente pone el dedo en la llaga en el tema de que son los menores de 40 el mayor nivel de infractores. Ese es el sector de gente que se convenció que porque estaba empoderada tiene el poder y no tiene por qué respetar las normas. O sea, como tú ves, hay elementos sociológicos, jurídicos y culturales que lo que están impidiendo salir adelante en esto. Si la autoridad sola no puede, absolutamente, a menos que nos deje a todos encerrados con candado en nuestras casas durante varias semanas. Arturo. Mira, cuando tú ves justamente las medidas, aparentemente tienen lógica. Algunas obviamente se tiraron y no dieron resultados en las sacas. Ahora, cuando tú tienes segmentos poblacionales o sectores poblacionales en que no te la están cumpliendo, obviamente pones en peligro a todo el resto de la comunidad. Y ese tema es difícil de corregir porque no tienes capacidades reales de controlarla, sino es la propia voluntad. En la medida que eso no va ocurriendo, tú por más que hagas seguimiento de los infectados, va a continuar el ciclo, porque no estás respetando las normas que tú has definido de convivencia. Y nos cuesta aceptarlas porque son nuevas. Y hay mucha información, fake news, hay muchas cosas que te dicen, oye, ¿sabes? No, si hay esta cuestión no han muerto más que en otra cosa. ¿Sabes? Que además, oye, los jóvenes no le pasa mucho. Quedan con alguna secuela algunos por enfermedad. Entonces, te minimizan el problema y no se dan cuenta que sí hay un sector de la población de riesgo, los que tienen enfermedades, los adultos mayores, etcétera, y es tu responsabilidad y tu cultura demostrar que estás capacitado para tener por lo menos un grado de piedad sobre ese grupo poblacional. Y también, cuando esto no está ocurriendo, lo que está pasando afecta a toda la economía y, por supuesto, hoy día tienes una gran parte de la población que está cada día más desprotegida frente al problema. Gente que no puede acceder a cierta ayuda, que se ve obligada a ver que lo ayude un hermano, que lo ayude un vecino, que lo ayude una caja de alimentos, una olla común, etcétera. Y como sociedad tenemos que afrontar esos desafíos, pero para eso la autoridad tiene que tener algo que es muy importante, el apoyo ciudadano. Cuando la autoridad, más de lo mismo, otra vez la misma cuestión, no salen de ahí el tema, tenemos una debilidad tremenda. Yo creo que acá es función de todo colaborar. La colaboración es fundamental. Si nosotros, todas las medidas, que obviamente algunos los van a afectar, ¿no es cierto?, porque no van a ser de tu agrado, como fue el auto, ¿no es cierto?, que era una norma que fuera de ser inaplicable, afectaba a un sector que se movilizaba diariamente. Si yo saco una medida, ¿sabes?, no van a salir a la casa los que tienen un dígito del carnet, el número 3, y después el número 4, el número 5. Empiezo a afectar tu convivencia y tus capacidades de movilización. Vas a resistirte. Yo te diría que no tenemos la cultura de tratar con una epidemia, porque antes, la última que yo me acuerdo que a mí me afectó fue el tifus. Imagínate, yo era niñito y el tifus me acuerdo que era sumamente grave. Me tuvieron aislado todo y hoy día yo veo una aguja y arranco. Quedé traumatizado, llamémosle así. Hoy día nos estamos empezando a traumatizar. Gente que no duerme bien, gente que tiene temor, gente que no sabe qué tenerse, no sabe si va a haber pan en la mesa, y no hemos podido atacar ni siquiera esos problemas bien. Como sociedad no hemos sido capaces de llevarlo adelante. Pero mira, Arturo, estamos todos muy conscientes de que entramos cuando se cambia, cuando se cambia de intendente, siempre creemos que viene la escoba y va a barrer mejor que el anterior. Y de hecho, la escoba va a barrer. Ibañez, tu pariente, Ibañez era el rey de la escoba. Pero de alguna manera, yo estoy de acuerdo con esto de los protocolos, porque los protocolos nos enseñan a cómo resolver nuestros problemas y las reglas de cómo debemos convivir. Pero, por ejemplo, en este protocolo de trabajo que debe tener la nueva intendente, debe invitar, por ejemplo, a Gonzalo Sáez, el presidente del Colegio Médico de Punta Arenas. Tú sabes que él lo dijo en unos medios de comunicación, en lo que lleva esta pandemia en Magallanes, nunca la autoridad lo ha invitado a conversar.
y es una persona que tiene la capacidad médica para poder contar y junto con sus colegas del colegio médico ver en la situación que está esto. Pero cuando tú, hechos como esta pandemia, este virus, lo politizas, no porque él es oposición o porque el otro no es de mi agrado, entonces no lo invito, sus opiniones no son válidas para poder yo asumirla, porque tiene otro color político. Yo creo que uno de los grandes errores de cómo enfrentamos esta pandemia en Chile es que desde un principio se ha ido politizando. Hay gente que con esta pandemia quería sacar a Piñera desde el gobierno, quería que no siga como presidente, cosa que era una tontera, esa cosa no se podía ni pensar. Otra gente cree que detrás de esto está la izquierda que quiere que el país se destruya. Yo creo que eso tampoco hay que pensarlo. Yo creo que aquí todos debemos trabajar para la unidad de Chile, para sacar adelante este problema. No solo el problema de la salud, sino también el problema económico, que una vez que se termine el problema de la salud, el problema económico va a durar mucho más y va a ser mucho más grave que la misma pandemia. Y dentro de los protocolos, quiero un segundo, Claudio, dentro de los protocolos, quiero conocer un protocolo. ¿Qué pasa cuando en una casa, en una familia, aparece un infectado, ¿no es cierto? Y llega y le detectan, porque en la empresa le hicieron el examen y lo detectan que está infectado. Llega a su casa, vive con 3 o 4 personas o 5 más. Esas personas se quieren hacer el test y van al hospital a donde tienen que hacerlo y no le aceptan hacerse el test porque no tienen síntomas. Pero para poder estar tranquilo y la otra persona que está enferma, inmediatamente hay que llevarla a un hotel de estos sanitarios y aislarla del resto de las personas, porque esta cosa tiene una proyección geométrica y eso es lo que la autoridad debe preocuparse, y debe haber un protocolo de que si yo voy a hacerme el test al hospital o a la clínica, la gente encargada de hacerlo debe hacerlo, aunque yo no tenga síntomas, porque a eso ayuda la trazabilidad del tema. Y de otra manera, que te mandan a la casa, mire, cuando le duela la cabeza o le duelan los huesos, venga a hacerse el examen. No, pues, ya la cosa tiene que ser mucho antes para poder combatir el tema, porque ese que todavía no le duelen los huesos a ese enfermo, ya está contagiando a otros, y ese es el peligro que tenemos, y por eso tenemos tantos contagiados aquí en la región de Magallanes. Claudio. Yo te decía que discrepo de tu expresión de no hay que pensar. La verdad es que siempre hay que pensar. Es el pensar el que hace a un individuo inteligente o más inteligente. El problema está en que la masa de este país y buena parte de sus autoridades que se pretenden líderes en cargos y demás no piensan, ya actúan en base a protocolos. La verdad es que desgraciadamente en el sector público, sobre todo, los protocolos no son más que un remedio de la falta de imaginación. Sí, es terrible, pero es así. Y dice, seguimos los protocolos, y ahí está la diferencia entre eficiencia y eficacia. Fui muy eficiente, seguí todos los protocolos, se murió igual. Lo cierto es, por ejemplo, hablando sobre ese tema... pero mal hecho los protocolos. Mira, lo que pasa es que no hay protocolo perfecto, no hay ninguna obra humana perfecta, por eso yo en mi léxico ni siquiera utilizo el término perfeccionar. El ser humano puede mejorar las cosas, pero hacerlas perfectas no puede, porque el ser humano es imperfecto por naturaleza. Entonces, pero por ejemplo quería mencionar, hubo 3 aerotransportados a Santiago, porque hasta donde lo sabemos, las camas UCI en el hospital sí están colapsados, y los 3 aerotransportados fallecieron. Entonces la situación es dramática. Mira, yo creo que no se trata de hacer borrón y cuenta nueva, porque eso es imposible, la página en blanco no existe en la historia ni en la realidad. Como está empezando la segunda ola a través de Punta Arenas, esta intendente tiene la oportunidad única quizás de replantear la forma a partir de esta región de cómo enfrentar o seguir enfrentando la pandemia en Chile. Porque si es la segunda ola, estamos como en el equivalente más o menos el mes de marzo en Santiago. Entonces puede replantearse, puede rehacerse, porque este esquema ya no aguanta más. O sea, ¿cuánto es lo que cuesta mensualmente sostener en el país
el sistema de infraestructura hospitalaria y todos los tratamientos y todo lo que, imagínate lo que cuesta una aerotransportación, aeroevacuación, en fin, la verdad de las cosas que, y tú me lo mencionabas el otro día, el ministro de Hacienda está hace 3 semanas prácticamente desaparecido. Y eso indica que la plata se acabó. La plata ya no hay plata. Entonces, mucha gente, y eso te quiero hacer una salvedad respecto y decírselo a mucha gente respecto a la discusión que tuvimos al principio ahora de este programa. En relación al tema del plebiscito, que yo lo veo desapasionadamente y mucho más allá de las posiciones del apruebo y del rechazo. La situación política, económica de este país es tan grave, nadie la ve, nadie la quiere decir, o muy pocos la queremos ver y decir, que gana el rechazo y el día siguiente la situación va a seguir empeorando. Gana el apruebo y al día siguiente la situación va a seguir empeorando. Es decir, no va a haber ninguna diferencia en la práctica. Es decir, aquí todos se olviden de que por un resultado electoral u otro, y yo sigo sosteniendo que un país con un dedo de inteligencia en esta situación suspende este proceso de todas maneras, que además cuesta una fortuna, sáquense de la cabeza la idea escatológica de que va un acto electoral a resolver algo. No va a resolver nada. Y lo terrible es que como no estamos afrontando las cosas como corresponde a un pueblo inteligente, la situación se va a seguir agravando. Entre tanto, han seguido pasando muchas cosas. Tú sabes, por ejemplo, que este año las exportaciones totales de Chile han bajado en promedio un 10%. ¿Y saben todo lo que eso significa? La recaudación fiscal ha bajado, sigue bajando, en fin. Hay un desempleo tremendo con una adicional que nadie quiere considerar. Miles y miles de personas ya no son cesantes porque dejaron de buscar trabajo. ¿Para qué? Si lo único que hacen es gastar plata y no hay trabajo. Entonces hay muchas acciones que abordar que van mucho más allá de un gobierno en cuanto a superestructura del Estado y que requieren la participación de toda la población. He ahí el problema. Estamos empantanados. Y eso es lo que esa inercia es la que tenemos que ser capaces de romper. ¿Cómo se hace? Con imaginación nomás. Arturo, es cuando se abarca esta gama de factores. Es re difícil el análisis porque se mezcla la parte de salud con la parte política, la parte económica, la parte social. Tú le das, dice, oye, mira, ¿sabes? Si yo llevo adelante un proceso político dentro de la pandemia, voy a generar miramientos políticos a lo que estoy aplicando. Y eso es así. Ahora, si tú miras lo que pasa con los gobiernos que son débiles, tienen más conflictos. En el caso nuestro, si tú ves la encuesta de un gobierno que se puede catalogar débil, no tiene un grado de popularidad fuerte. Los gobiernos que tienen popularidad fuerte se manejan mejor dentro de los esquemas de la pandemia, pues son más creíbles, tienen más fuerza, más fuerza política, etcétera, pueden entrar en pelea con el Parlamento mucho mejor. Y soluciones hay para todo. Algunos dicen, oye, mira, acá una de las maneras es aumentar el IVA. Otro, el impuesto a los súper ricos. Otros dicen, oye, no, recorta el gasto público un 4%, son 3.700 millones de dólares. Las soluciones light están dando vuelta. Un montón de soluciones que caminan, que puede, de alguna manera, decir que Chile no están agotados los recursos, sino que se pueden hacer cosas. Yo creo que cada uno de estos temas son discusiones diferentes. Lo que sí tenemos claro es que la pandemia dejó varias cosas a la vista y varias cosas que están sucediendo. Aumenta la desigualdad. Las pandemias tienden a aguantar la desigualdad. También tendemos a ver que se muere más la gente de menos recursos que con más recursos. O sea, es como tú quieras mirarlo, hay fallas por todos lados. Hay fallas estructurales, hay fallas sociales, hay fallas de desigualdad. Y por supuesto que está el peligro evidente de las manifestaciones sociales. ¿Por qué? Porque hay un gobierno débil y por lo tanto lo que está aprobado es que hay más manifestaciones dentro de un tipo de este gobierno que un gobierno duro. Ahora, si son violentas o son en paz, tienen distinta eficacia también. O sea, podríamos hablar como media hora lo que significan las protestas sociales, violentas y no violentas, y cuál ha sido el resultado en el mundo, quiénes han derrocado, quiénes no, y por qué sí y por qué no. Pero no es el caso. Nosotros, si nos volvemos a Magallanes, nos damos cuenta que somos el 1% de la población, que estamos desfasados en el tiempo en lo que es Santiago, y ha costado mucho. Recién la autoridad, yo diría que está entendiendo que aquí nos saltamos lo que ellos están viviendo ahora, la apertura de restaurantes, un veranito de San Juan. Aquí el veranito de San Juan no pasó.
Entonces, yo te diría que si nos Pero, metemos en el ámbito político, vamos a perdernos enormemente, porque vamos a tener diferencias de oportunidades. Hoy es una buena oportunidad un gobierno débil sacarle la cresta, po. Claro que sí, po. ¿Ah? Es una, hay, como tú lo tomes, puedes sacar provecho. Y eso pasa. Así empresas que en las pandemias les va muy bien, a otras les va muy bien, y así sucesivamente. Entonces, si queremos ordenar la discusión y queremos ordenarnos nosotros mismos como comunidad, tenemos que defender nuestras propias prioridades, que son muy distintas. Lo que pasa acá en el sector turístico no tiene nada que ver ya con lo que está pasando quizás en Santiago, etcétera. Hay que Arturo, ponerse en cada plano, ¿eh? Yo te diría que pero no, mira, Arturo, que con la discusiones pandemia apasionadas no sirven mucho. y en estos últimos casi un año que lo que estamos viviendo, se corrió o se levantó el telón del Chile real y nos encontramos con un estado totalmente precario. Ese era el Chile, un estado, un país que no era lo que nosotros creíamos, porque quedó demostrado en el tema de salud y de hecho en el tema económico. Porque como tenemos un estado precario, por eso yo le va a gustar a mi amigo Claudio, yo voy a votar a prueba, porque no quiero más tener un estado precario. Pero bueno, de No alguna va a manera... ayudar mucho que aprueben por uno u otro. Sí, sigue la discusión ahí. Pero de alguna manera, yo quisiera, al pasar, porque nos quedan 5 minutos de programa, escucha que está complicado, Arturo, el gran candidato a senador, diputado, alcalde, gobernador, no alcalde, no, a gobernador, el alcalde Paredes de Puerto Natales. Hay unas denuncias bastante quemantes donde hizo un finiquito que quizás es legal, lo que hizo es legal, pero no es ético con respecto a un funcionario de la municipalidad. Entonces, el problema está aquí. ¿Ah? ¿Cuáles son sus descargos? No lo he leído. Sí, no, yo lo escuché hoy día en la mañana, lo descargo de... Mira, fue un cantinfleo, realmente no pudo dar explicaciones coherentes, un cantinfleo que yo no sé, con ese cantinfleo del amigo Paredes, pueda llegar el día de mañana, porque a él le han ofrecido ser senador, le han ofrecido ser diputado, le han ofrecido ser gobernador. Yo creo que nadie le ofreció para que haga una película similar a la de Cantinflas, pero de alguna manera complicado el tema para la UDI, porque hubo hace mucho tiempo atrás unas denuncias de CIPER, este grupo periodístico que investiga, donde habían ya involucrado a Paredes en unos negocios medio raros políticos, donde había plata de por medio. Yo creo que el caso Paredes va a golpear políticamente a la UDI en la región. ¿Qué opinión tienes tú, Claudio? Mira, yo creo que y después Arturo, y con eso cerramos. Arturo me acuse de apasionado. Yo creo que lo peor en el análisis de las cosas públicas es caer en el nihilismo, en la nada. No hay salida, hay salida, hay formas de abordarlo. Esto se hace con inteligencia, con constancia, pero también, y como tú lo has mencionado recién indirectamente el tema, con ética, con honradez. Lo que pasa es que Paredes y Bianchi, por ejemplo, tienen la misma clase de problema. El problema está, y no solamente son los únicos en todo el país, solo por mencionar dos ejemplos, porque también está el caso de Giorgio Jackson, diputado por Santiago, sancionado por la Comisión de Ética, y que los políticos se aprovechan de los cargos para sí. Yo no estoy acusando de delitos, pero evidentemente sí puedo acusar de falta de ética, es decir, no saber distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y creo que han hecho muchas cosas incorrectas y siguen tratando de usar los cargos en provecho personal. Yo creo que no podemos caer en el nihilismo. Esto tiene solución. La solución no es simple. Y la solución no es de más Estado, Boris. La solución es de mejores personas. No hay cambio estructural al Estado que vaya a funcionar si el Estado sigue en manos de la misma clase, yo diría casta dirigente que hemos tenido hasta el día de hoy. Ese es el problema, que las personas no funcionan. Y yo, como te explicaba ayer, si el tema no es, evidentemente, la izquierda prácticamente domina el Estado, prácticamente en todos los poderes del Estado, con la excepción de las Fuerzas Armadas. El problema está en que la izquierda busca el control y el poder total. La diferencia con la derecha es que la derecha no es constructivista. La derecha cree en la autonomía y en la libertad humana. En consecuencia, no le interesa controlar nada. Le interesa que las personas vivamos libres y con la mayor cantidad
de libertad o no tener trabas que nos ponga ese Estado. Ahí está la diferencia. Pero Nosotros no eso buscamos el poder total. es teoría nomás, porque la derecha No, que en hoy la día nos realidad, gobierna, en la realidad, Boris. En la la derecha realidad. que hoy día nos gobierna no tiene esa realidad. Arturo, ¿qué La opinas tú derecha de no nos Paredes? gobierna hoy día. Mira, yo creo que es el fenómeno típico frente a elecciones, ¿eh? Como que se destapan ollas, ¿eh? Tú ves que a la raíz que va a ir a presidente de un partido le sacan la película del hijo ahí en los canales. Tú cuando estás en la acción política tienes que estar sujeto a ser acusado de cosas más reales, menos irreales, y tienes que saber afrontarla, porque es algo que te va a ocurrir. Es inevitable que tú, en través de que has sido alcalde no sé cuántos periodos, no te digan, oiga, usted acuérdese el terrenito que vio, oiga, usted acuérdese que favoreció a tal persona, oiga, usted está llevando la ruina al municipio. Eso lo han dicho acá en las corporaciones, en todos lados. Ahí en el momento político como que resurge todo, o sea, como que te viene todo lo que te han sacado otra vez así solapadamente y te lo tiran encima, es una ola. Ahora, ahí está tu capacidad política y también tu capacidad realista de responder las cosas como son y como tú las viste. Algunos te van a creer, otros no. Mira, yo sabéis que lo eché, yo te voy a decir cualquier cosa. Y resulta que busqué, no encontré nada inapropiado y me vi la necesidad, no, pero era tu amigo, de recontratarlo. Van a haber discusiones y que son parte, yo te diría, del proceso electoral, y sabiendo que él es un candidato, porque él ha estado de candidato para muchas cosas, y se la han ido acotando, producto de las inhabilidades. Pero es el riesgo, yo te digo, no veo a ningún político trayectoria en un municipio o en algo que se hayan manejado muchos recursos que no le saquen un chapito al sol. Y creo que él tiene que decir su realidad. Algunos le van a creer, otros no, van a decir, oye, no, esto fue Blancanieves, los 7 enanitos. Pero es así, yo creo que lo mismo le debe pasar a Larraín, le pasa a todo. Yo creo que sí es grave lo que se denuncia y por lo tanto tiene que responderlo. Que tiene que responder y te dar sus explicaciones. Tiene que responderlo y en los medios de comunicación. Claudio y Arturo, llegamos al final de nuestro programa. Esperemos que esta semana que viene y el próximo sábado podamos decir, bajaron los contagiados, ya no son sobre 200, sino son 10, 20, como los que tuvimos en un momento, que llegar a 30, llegamos a 30 para poder estar tranquilos, porque realmente, así como vamos, el estrés es muy grande, especialmente para los más viejos. Sí. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Chao, chao, chao. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un Transmite Pingüino Multimedia. ¿Necesitas comprar, vender o arrendar una propiedad, terreno o parcela? Estamos para ayudarte. www.limardo.cl, empresa magallánica de tasadores